Bien, este video va para Francisco Fonbel, paisano medio cubano. Mira, Francisco, hay varias cosas. Estás haciendo todo el tiempo una actividad contra mi persona y contra mi trabajo. Déjame explicarte algo. Fíjate, yo salí de Cuba en el año, por primera vez salí en el año 96 y después me fui en el 97 para Japón a estudiar. Regresé un mes a Cuba y a partir de ahí ya me quedé viviendo en Japón, pero estoy en Japón desde el año 97. Y la primera vez que fui en el 96, una de las primeras actividades que hice, que fue un intercambio cultural de artistas marciales con artistas marciales japoneses, fue dar una clase de baile allá. Ya en esa época yo había estado en el grupo Alma Mater de la Universidad de La Habana. Hay varias cosas que nos diferencian a ti y a mí. Una, yo estuve vinculado a la actividad de la danza en Cuba estando en la universidad. Yo no sé si tú estuviste haciendo ese tipo de actividad. Cuba no, hasta donde yo sé y hasta donde yo puedo decir, Cuba durante toda mi vida no me mostró que había absolutamente ninguna diferencia de derechos ni de accesos entre tú y yo. O sea, tú por ser negro y yo por ser blanco, no tuvimos ninguna diferencia de acceso a nada. Yo estudié en un instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas, en la época en la que todavía se entraba desde séptimo grado. Tú estudiaste en una escuela así, porque en Santiago de Cuba existe también un pre igualito. Tú tenías la oportunidad de haber entrado ahí también igual que yo. Nosotros, tú y yo, teníamos la posibilidad de entrar en la mejor escuela de cada provincia. ¿Tú lo hiciste? Yo no lo sé. Yo lo hice. ¿Verdad? Y además, habiendo estado en esa vocacional, fui del equipo de concursos de química. No sé si lo sabes, pero en Cuba como existían las competencias de deporte o los festivales de cultura, existían los concursos de matemática, física y química. Y yo era del equipo de mi escuela, que tenía 2.700 alumnos, dentro de los mejores 2.700 alumnos de mejor rendimiento académico de mi provincia. Yo era el representante, yo y tres más de mi año, ¿verdad? Tú y yo tuvimos la oportunidad de hacer eso. Ahora, en Cuba el deporte, como la cultura, es derecho del pueblo, todo el mundo. No hay diferencia de acceso para blancos y para negros. Yo fui deportista de alto rendimiento. Entré al equipo nacional de karate con 18 años y con 21 años gané una medalla de bronce panamericana. Eso, tú tenías la oportunidad de ser también un gran deportista o un gran científico o un gran bailarín si te hubiese dado la gana. Yo no me considero ni haber sido un gran bailarín, ni haber sido un gran deportista, aunque tengo resultados, ni haber sido un gran científico. Pero dentro de lo que yo he hecho, hasta el día de hoy yo he sido mejor que tú en todo como cubano. No soy mejor que tú por ser blanco, no soy mejor que tú por ser de Matanzas. Tengo ciertas características de mi vida que me han hecho a mí llegar a mejores conclusiones que tú. Por tanto, pero sin embargo no tengo más valor abstracto como ser humano sobre ti. Ahora, que yo haya hecho un trabajo que a ti te incomode que yo lo haga, ese es tu problema, compadre. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, ya yo tenía mi estudio en mi casa, que la desarmé entera para convertirla en un estudio, porque tengo un proyecto que tiene otro alcance, muy diferente a los objetivos tuyos, porque nadie hace las cosas que hago yo. Todo el mundo quiere decir, yo eres un loco, pero yo hago las cosas.
Yo cojo una casa y la convierto en un estudio de televisión rudimentario, pero para llevar a cabo un trabajo que tú no has hecho. Entonces, Francisco, mira, cuando me llamaste en el 2009, ya yo tenía, hacía años, desarrollado el método del cuadro de Casino. Me llamaste no para hacerte amigo mío, me llamaste para reclamarme a mí que yo no tenía derecho ninguno a tener ninguna patente ni ninguna propiedad intelectual sobre una metodología o sobre un método, sobre una investigación o sobre o lo que fuera sobre el casino, que quién era yo. Simplemente en esos términos te mandé para el carajo. Te mando a ti y mando a Mahoma. Y como me empezaste a citar que yo era que criticaba el trabajo de tus amigos santiagueros, te dije, bueno, ese es tu problema. Toda esa gente son unos jineteros culturales. No sé si es porque se casaron con una extranjera o por lo que hicieron, pero sí sé que antes de que ellos fueran a Europa ya ellos tenían un trabajo hecho y bien hecho. Y ellos están acabando con el casino, diciéndole salsa, un montón de cosas que tú sabes que yo tengo razón, porque tú haces una actividad posterior a lo que yo venía haciendo, a tu manera, más oportunista, porque tú criticas a la salsa por un lado, tratas de dar evidencia de que nosotros somos los que tenemos esa propiedad, y al mismo tiempo te juntas con Isnardi, que vende salsa cubana, y no le reclamas nada, solamente porque Esteban Isnardi también está en contra mía, ¿verdad? Entonces, tú desde el primer momento estás en contra de mi figura, de mi persona, ¿verdad? Lo lamento mucho por ti. Ahora, lo segundo, tú sabes que tú tuviste acceso o tienes acceso o te dieron el contenido de mi trabajo de forma ilegal, gratuita, sin pagarlo. A pesar de que yo te lo ofrecí y tú lo rechazaste y te vanaglorias de eso, tú básicamente tienes que aceptar de que has obtenido el método de cuadro de casino de una manera ilegal. Si es que te vas a parar a hablar del método de una manera con propiedad. Por tanto, si te paras a hablar sobre la base de que tú conoces el método de cuadro de casino, tienes que pararte públicamente y aceptar de que lo tienes de manera ilegal. Entonces, todos esos amigos tuyos que vienen con cátedras de moralidad contra mí, tienen que aceptar de que el primer inmoral eres tú. Lo segundo es que si no lo has obtenido, te pasas la vida viniendo a criticar mi trabajo desde tu desconocimiento para aprender. Y ya te lo dije. Me dijiste, bueno, eso es una forma de aprender, pero es inmoral también. ¿Por qué? Porque atacas a mi trabajo. Tratas de desprestigiarlo. Cuando yo he hecho un trabajo que está muy bien hecho. Ahora, eso de decir que yo soy racista y de que el método es racista y todo eso, te voy a explicar una cosita. Porque todo lo tuyo va por tu problema de proselitismo racial. Yo no tengo proselitismo racial. Yo analizo todas las cosas y todas las contribuciones de la humanidad a partir de su pura contribución, no del color de los practicantes. Por ejemplo, el álgebra no tiene raza, pero el álgebra la inventaron en el Medio Oriente, ¿verdad? Los árabes. Las ciencias naturales y las leyes universales no tienen nacionalidad, ¿verdad? O me vas a decir a mí que la física es alemana e inglesa o europea. No, la descubrieron las personas que estaban en condiciones para dedicarse a esos descubrimientos. Condiciones que están en igualdad desde el mismo momento en que las células más primitivas empiezan a reproducirse. Unos toman por un lado, otros toman por el otro. Unas poblaciones desarrollan unas cosas, otras no se preocupan por desarrollarlas. Entonces, en el siglo XVII, ¿cómo estaba el mundo? Ya Grecia había desarrollado filosofías, ¿verdad? Había desarrollado, por lo menos, había sido los pioneros del pensamiento, de la estética y todo eso. ¿Qué había ocurrido en África? No había ocurrido nada de eso.
Yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Yo estoy diciendo, esta es la historia, entonces, ¿qué es lo que teníamos en tal momento? ¿Quiénes fueron los que fueron a buscar a otros y lo trajeron a Cuba en una posición de poder, sea justo o injusto? Fueron los españoles, fueron a África y trajeron a africanos a Cuba. Por tanto, la arquitectura cubana, la lengua en la que los africanos que vinieron, que eran alrededor de 500, no sé si 52 etnias diferentes, empezaron a entenderse y a identificarse y a nombrarse, fue a través del español. Entonces, cuando tú te me paras como cubano, cuando vas por las calles de Cuba, respiras África, yo te tengo que decir que ese eres tú el que piensas así según como tú vives y como tú piensas, según donde tú te criaste, pero eso no es representativo de toda Cuba. ¿Por qué? Porque yo soy de Matanzas y Matanzas fue fundada por canarios. Por tanto, ¿tú tienes ancestros? Yo tengo ancestros, ¿verdad? ¿Tú tienes tradiciones? Yo no sé qué tradiciones africanas tú tienes. Yo no he visto todavía que tú tengas ninguna tradición africana. Yo tengo las mías. Que si entró por Haití la migración de Haití, bueno, a Matanza entraron los que vinieron de Nueva Orleans, que entraron a Matanza y hacen fuego. No fueron negros, fueron blancos. Entonces, las primeras charangas y el danzón y todo lo que venía siendo francés por las orquestas típicas se convierte en netamente cubano, con el cinquillo, con la clave guajira que la traen, que lo hacen los canarios, porque donde más dura está la cultura guajira, la cultura española, es en Matanza, que es donde están los asentamientos más importantes de guajiros, colonos, que tienen esa tradición, que la practican hoy en día sin que ningún organismo del Estado los organice. Eso es lo que es folclore. Los guajiros de Matanza, Madruga, Guine, toda esa parte se conocen todos. Quiénes son los repentistas, quiénes son los que improvisan, quién le dijo quién. Y hay gente que se conoce las disputas, se conoce todas las décimas. Eso es folclore real. De ahí vengo yo. De ahí nazco yo. Yo no puedo interpretarme al mundo como africano, porque yo tengo otra vida. Por tanto, yo tengo una realidad cubana diferente a la realidad tuya. La realidad de los orientales es una realidad más haitiana. Perfecto. Ustedes tienen eso. Pero no me digan a mí que la tumba francesa, que es una derivación de las contradanzas, es lo que lleva a el danzón. No, el danzón no surgió allá, surgió al lado de acá. Y nadie vino de tumba francesa a influenciar a Matanzas. Y déjame decirte algo, en Matanzas también se dieron fenómenos muy parecidos a los de la tumba francesa, porque muchos también habían algunos esclavos. Pero los que definieron la cultura de Matanzas, el único lugar, bueno, Santiago de Cuba también tiene un lugar con nombre francés, pero en Matanzas existe un barrio llamado Versalles. Y ahí eran fincas, quintas de personas que venían de New Orleans, que entraron a Matanzas y a Cienfuegos. ¿De dónde salen las charangas? No salen en Santiago de Cuba, en Oriente, salen de Matanzas y de Cienfuegos, ¿verdad? Entonces, toda tu interpretación racista, porque tú eres racista, tratando de darle una supremacía a los negros, desde el punto de, a pesar de que había una realidad histórica que no permitía que eso fuera de esa manera, porque los que enseñaron a tocar violines, los que enseñaron a tocar cuerdas a los negros, fueron los colonos blancos. Tú no puedes, que eso sea justo o no, no puedes convertir eso en una realidad que no lo es. Mira, Matanzas tiene un lugar llamado Sabanilla y Unión de Reyes, que es uno de los lugares más importantes desde el punto de vista, incluso más que Matanzas posiblemente, desde el punto de vista de la transculturación. La transculturación, incluso de ahí, de Unión de Reyes, sale un libro de un descendiente de canario llamado La caña en Matanzas y los dueños en La Habana. Porque es en los campos de Matanzas y en la zona del interior de Matanzas
donde estas culturas foráneas se transculturizan durante la tregua fecunda, que es cuando los blancos y los negros están juntos en campaña, en Manigua, conviviendo. Entonces, de ahí de Matanzas, de la finca de los Oviedos, salen muchos Oviedos negros después que van a ser famosos, como por ejemplo Malanga. Malanga es Oviedo también, como Isaac Oviedo, que es también de la familia que venía de la finca de los Oviedos. Y obviamente ya yo he dicho que yo dudo que el 3 haya surgido por allá, por Santiago de Cuba o por el Oriente, porque ya en Matanzas existía el 3. Que Oviedo haya sido negro no significa que la cultura del 3 ni la cultura de las décimas que se cantaban entre los colonos canarios y que después los propios negros empezaron a utilizar en sus cantos en la Columbia, que es décima, sea un aporte negro, un aporte africano. No lo es, no lo es. Que un violinista sea negro no convierte al arte o a la cultura del violín en una cultura afro. Y ese es el problema que ustedes utilizan todo el tiempo. Y te voy a decir dónde eso se resolvió en Cuba. En Cuba, eso se resolvió con la palabra Cuba. Se resolvió con la palabra cubanos. Cubanos significa cubanos. Puede ser negro, puede ser chino, que se ignora todo el tiempo. ¿Por qué se ignora? Porque no tuvo influencia fuerte. Y un chino bailando casino, que había un chino en la Universidad de La Habana, que era uno de los que mejores bailaba, ahí en la casa de la FEU, nunca dijo que eso era cultura china. Y la trompeta china, la cornetica china, que se utiliza en la conga santiaguera, nadie va a decir, no, porque los chinos cubanos, ¿verdad? Entonces, ese afán de llamarle afrocubano o afrocuba a todo eso, no molesta hasta cierto punto, hasta que no saturan a la gente con eso. Fíjate, en Santiago de Cuba, todos los videos que hay antes del triunfo de la revolución son muy diferentes a los de ahora. Los grupos musicales que habían, yo tengo por ahí un libro de 1929, que te lo voy a mostrar ahorita, que no trae ni siquiera a un negro. A la altura de 1929, en un libro de este gordo así, que es un catálogo de todas las academias de música de Cuba, no había en todo eso presencia africana. Eso puede ser justo o puede ser injusto, pero estamos hablando que desde el punto de vista de autorreconocerse, Cuba se autorreconocía como algo que no era Afro-Cuba, ¿verdad? Por tanto, la identidad hasta el año 1959 de Cuba era muy diferente a la identidad que ocurre en el socialismo. ¿Tú sabes cuál es la identidad que tú estás defendiendo? La identidad del socialismo. Y ahora, en los próximos videos, y yo voy a hablar en la parte de mi otra, pues ya yo estoy decidido a eso. Yo voy a ver si tú te atreves a hablar en los términos que voy a hablar yo, porque nosotros, lamentablemente, hay algo que no queremos mencionar porque queremos evitar, porque nos vamos a meter en problemas. Pero tú tienes la de ganar, pero yo tengo la de perder. ¿Sabes por qué tengo la de perder? Porque yo voy a ser mucho más radical y mucho más duro y mucho más convincente cuando hable del socialismo cubano y de la falsificación de la identidad hasta el año 1959. Y en ese caso, tú te vas a callar la boca y no vas a decir las cosas. Sabiendo que cuando yo diga las cosas para convencer, porque todo el mundo trata de tapar esa parte, ¿verdad? Cuando yo diga de dónde viene todo eso, entonces posiblemente yo entre en problemas. Pero no tengo ningún problema con entrar en problemas. La identidad esa que tú quieres hablar es una identidad de un concepto socialista, marxista, de la división de clases, que nos metieron durante 59 años. Y sabes muy bien que la palabra cubano es la que te define a ti y a mí, pero la palabra afrocubano nos divide. Y nos va a dividir mientras yo diga que yo soy hispano-cubano o eurocubano y yo empiezo a promover la existencia de una cultura así. Pero los cubanos no lo han hecho. Por lo menos los blancos cubanos no han hecho eso. Porque los blancos cubanos creyeron en las bondades de la igualdad para todos, ¿verdad? Ahora,
No me hables más de racismo porque ve a Santiago de Cuba, ahí alrededor del Parque Céspedes, está la Casa de la Cultura, no sé si es José País, que no sé si es ese o otro club que estaba al lado, pero que era el Club de Pardos, ¿verdad? El Club de Pardos significa que aceptaba membresías de jabao, de mulatos y no de negros. Quiere decir que la segregación y la discriminación en Cuba existía a todos los niveles, como el mismo en África existía el esclavismo. No quiere decir que yo justifique que del lado de acá la segregación racial o los abusos con los negros sea justo. No, no lo es. Pero tampoco lo es el abuso que hacían los negros en las escuelas internas en la que los negros grandones abusaban con los más chiquitos. Y yo toda mi vida he sido fajarín porque a mí, conmigo no se mete nadie, aunque me maten, me he fajado toda mi vida. Y que yo tenga experiencia de bronca, como tú no las tienes, claro que las tengo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me he tenido que fajar como nadie se ha fajado. Yo estoy seguro que no hay un cubano que se haya fajado más veces que yo, porque yo no he visto ningún problema. Yo no he visto ningún problema, menos con abusadores. Y de todos esos han sido negros. No quiere decir que yo no tenga amigos negros y amigos que no tienen nada que ver, que ni se llaman afrocubanos, ni que tienen nada que ver con eso. Porque los amigos negros que tengo no le hacen bombo a eso. Se salen de esa negrada, se salen de toda esa hostilidad social. Se buscan dónde estudiar y dónde mejorar. Y yo pensé que tú eras uno de esos. Pero lamentablemente tú estás usando todo lo que te conviene y todo el tiempo planteas un discurso racial. No, Oviedo es 3-0, pero el 3 y todo lo que es el quinteo ese del 3, todo eso es canario. ¿Ok? Porque si no, los canarios no tocaran el 3 ni tocaran los puntos como lo tocan los propios guajiros. Y si no, ve y pregúntale a Pancho Amar, que es amigo de Pancholín, un negro percusionista, que es amigo mío y uno de mis maestros y uno de los personajes que más aprecio. Porque yo tengo más conocimiento de la cultura negra que tú, en primera. Porque tú no tienes ninguna tradición real venida de esa tal cultura negra. Tú solamente eres nacido dentro del socialismo populista, racial, que en su intento de darle una posición más favorable a la raza cubana, sin darse cuenta no fue creando, se le fue de la mano una reacción que nace desde los interiores del ser humano, que no es el racismo, sino la preferencia. La gente tiene preferencia. Yo le pregunté hace poco a un amigo, no a un amigo, a un personaje, que rumbero, que le dije, tú me vas a decir a mí que tú hacías rumba en Cuba, yo no había aprendido por video. Le dije, tú me vas a decir a mí que tú siendo negro, tu esposa es blanca, tú te vas a meter en un bulto de negro tomando cerveza, fajándose, en la que todo el mundo tiene una navaja en el bolsillo, tú te vas a meter en eso. No, digo, entonces, ¿qué es lo que tú has hecho? Salirte de todo eso, ¿verdad? Porque eso es contra lo que yo estoy, contra la cultura. Y lo que ustedes están tratando de hacer es tratar de justificar esa cultura. Yo no estoy hablando que nadie cambie su color, porque eso es obvio, que cada cual tiene su orgullo personal. Cada cual está orgulloso de cómo es. Los gorditos están orgullosos de ser gorditos. Los calvitos estamos orgullosos de ser calvitos. No tiene ningún problema. Pero tratar de llevar una cultura que a las alturas del siglo XVII todavía no había aportado nada a la humanidad es complejo y te lo tienes que quitar. Te lo tienes que quitar porque tu esposa es arquitecta y la arquitectura que ella estudió, nadie dice que es arquitectura europea. Es arquitectura y ya está, ¿verdad? Pero no es africana. Y lo que tú estudiaste, que no sé ni lo que estudiaste, te lo aseguro que no salió de ninguna aporte africano. Te la dedicas todo el tiempo a ver cuál negro en qué lugar hizo tal aporte, qué invento. Eso es racismo. Tratar de adjudicarle y de estar defendiendo una supremacía de una raza o todo el tiempo es racismo. Y tú eres un racista oportunista. Y Esteban Isnardi también lo es. Porque yo voy a llevar a Esteban Isnardi a que se meta en un solar de La Habana Vieja lleno de prietos guaposos. A ver, cuando le pase lo que le va a pasar, ¿qué me va a decir a mí? Yo no estoy hablando de que es malo ser negro.
Estoy hablando de que la cultura esa hay que acabar con ella. No se le puede seguir dando alimento a esa cultura. A la gente hay que descontextualizarla de ahí y tratar de llevarla a una sociedad un poquito más amistosa y un poquito más racional. Está bien. Francisco, todo tu problema está en que parece que tú te diste cuenta de que todo el mundo estaba equivocado en Europa y cuando empezaste a investigar, porque pensaste que podías aportar algo, te encontraste que ya mi trabajo estaba hecho y bien hecho. Lo lamento mucho por ti. Si hubieses entrado como me han entrado montones de gente, negros, cubanos, como tú, que se me han acercado y me han dicho, me interesa y es verdad y tienes razón, y no se han metido a fajarse con los negros porque es muy complicado para ellos mismos, porque entonces después entre los negros lo desprecian y le dicen cosas y han tenido que estar amarrados. Pero en Casino para Todos hay por lo menos 4, 5 negros o mulatos que no tienen la misma mentalidad tuya y saben bien que el jineterismo cultural ese que hay en Europa no es orgullo para nadie. Eso tú no lo puedes negar. Pero todo el tiempo te pasas la vida con tu problema negro. Y te voy a decir lo último. Aclárame una cosa. Tu esposa es negra, ¿verdad? Muy bien por ti. Pero da la impresión, por las publicaciones que tenías en Facebook, de que tú ya no estabas con tu esposa y estabas con una blanca, porque te vi diciendo cosas en público a una blanca que si yo fuera tu esposa estuviera un poquito molesto. Trata de respetar a tu esposa. Trata de respetar a tu esposa. Tú no me puedes dar lección de moral a mí de nada, porque todo lo que haces es insidia y tu complejo. Y todo lo que tratas de hacer contra mi trabajo es tu problema de envidia intelectual, porque ni siquiera profesional, porque tú no puedes hacerte llamar a ti mi maestro de nada, porque en primera, tú bailas requete mal y tu esposa baila requete mal también. Y lo que yo he desarrollado posiblemente te haga bailar a ti mejor y a tu mujer que lo que te puede hacer bailar cualquier de los negros que tú quieras decirme a mí que tiene mejor teoría que yo. Y no es problema de negro, es problema de quién aporta para el otro. No es problema de que yo, no. Si tú no aportas nada, no sirve. Y si todo lo que tú aportas es problema, tampoco sirve. ¿Ok? Lo último. La primera orquesta que tuvo forma en Cuba, de verdad, fueron las charangas francesas. Y la percusión viene de los timbales tímpani, que no son para nada tambor africano. Y las congas salen también de los tambores que se hacían en matanzas. ¿Ok? Nada de eso sale de Oriente. ¿Ok? Nada de eso. Oriente tiene sus aportes, pero te tienes que quitar tu problema de tu regionalismo y pararte y decir y aceptar que tus compatriotas de Santiago de Cuba han desbaratado el tema del casino. Tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien y no lo has hecho. Te metes conmigo como no te metes con ninguno de tus amiguitos ni nadie de esa gente. Ves, dejas pasar carretas y carretones y te sigues metiendo conmigo.